al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria de nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, gloria a Dios. Dele ese aplauso con libertad al Señor. Él está aquí en esta mañana. Y a eso hemos venido, hermanos. A adorarlo, a honrarlo, a glorificarlo, a reconocerle. Él es Dios y no hay más. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Le damos bienvenida a los amigos especialmente y a toda la iglesia. Hoy nos hemos dado cita aquí con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Adorar a nuestro Dios. Gloria al Señor, porque Él es grande y Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Amén. Yo les invito, mis amados hermanos, vamos a orar en esta mañana. Vamos a presentarnos delante del Señor Jesús en esta hora. Digámosle a Dios, gracias. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Amén. Oremos, soberano Dios. Te damos gracias, Señor. Aquí estamos en esta mañana delante tuyo. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, que haces y sigues haciendo por tu iglesia. Por nosotros, Señor, aquí estamos. Te adoramos en esta mañana, te honramos, te glorificamos, te reconocemos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra salvación. Alabanzas a ti, oh Dios. Aquí hay un grupo en esta mañana que ha creído en ti, Señor, porque tú eres grande, único Dios, Salvador, dador de la vida. Te adoramos, oh Dios, te adoramos. Recibe la adoración de cada uno. Oh, la gloria, la honra para ti, mi Dios. Aleluya. Démosles un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Grande nuestro Dios, hermanos. Así que aprovechemos estas 2 horitas que vamos a estar aquí. Vamos a dar lo mejor que hemos traído en esta mañana. Hermanos, yo les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor Jesús. Vamos a leer el Salmo 103. Este salmo tiene un título: Alabanza por las bendiciones de Dios. Gloria al Señor Jesús. Salmo 103. Amén. Los que no trajeron sus Biblias pueden leerlo en las pantallas. Vamos a leer este capítulo de la palabra del Señor alternadamente. Bendice alma mía a Jehová,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Leamos todos el 22. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos lugares de señorío. Bendice alma mía a Jehová. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aplauda al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. En todos los lugares donde estemos, reconozcamos a Dios. Oh, bendito Dios, hermano. Vamos a cantar en este momento. Conéctese con la presencia del Señor. Él está aquí. Siéntale a su lado. Cántele con el alma, con el corazón, con alegría. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Quita presencia, cura en manifestar, quita adorar. Aleluya. Quita sina chiquito. Presencia mi no por resistir. Da cubo presencia no tienes la tierra. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Cristo. Santo eres Jesús. Aleluya. Santo Espíritu, y te llora, canta y queda. Dijo, oh Señor, con gratitud o amor, y por conocer guarda el misterio.
Amén, amén, amén. Amén, amén. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar Ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Quedarte en mi casa cada día más. te invito a que por ese día Amén, gloria a Dios, aleluya. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. a quedarte en mi casa cada día más. Gloria a Dios. Te invito a que por ese día Oh, Santo. si piensas quedarte en alguien, Quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí Hoy me pueda pasar es sentirte en mi esta mañana. ser. No hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder Amén. a un corazón Siéntalo, hermano. especial Ábrele tu corazón a Dios. Él está aquí en esta mañana. se canta, se ríe, se llora de Aleluya. cuando tu gloria divina Aleluya. es lo más grande que a un hombre puede suceder. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la gloria de Cristo en todo tu ser. Amén, amén. Te invito a quedarte en mi casa. Aleluya. Te invito a que ores en ella por eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Oh, bendito Dios. Quédate, Señor, en esta mañana. Oh, amor en la vida de cada uno. Obra, Señor, según tu voluntad. Cumple
Cumple tu propósito, Señor, en tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Que se escuche la iglesia. Amén, amén. Oh, cántale, hermano. Grande es nuestro Dios. Dile que se quede en ti. Aleluya. Su corazón está aquí. Amén, gloria a Dios. Grande es esta palabra. Él está aquí en esta mañana. Aprovecha, hermano, aprovecha. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, grande es nuestro Dios. Olvidarte. ¿Cómo olvidar este Dios tan grande? Soy testigo. Tú eres testigo de sus obras de tus obras y de su ayuda, y de tu ayuda, de sus milagros y de su poder. tu poder. ¿Cómo olvidar eso tan grande? ¿Cómo Aleluya. olvidarte? Él ha sido siempre Si tú has fiel. sido Amén. siempre fiel. Oh, bendito Dios. Aleluya. Olvidarte. Él es tu Dios y mi Dios. Amén. Tú eres mi Dios. Aleluya. Conoces mi vida, Conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las conservas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, La fuerza que llevo aquí adentro mi alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios de la
Aplauda al Señor en esta mañana. ¿Cómo olvidar este Dios grande? ¿Cómo olvidar este Dios único que vino a buscarte, vino a buscarme, vino a salvarnos, hermano? Oh, grande es nuestro Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Grande es nuestro Dios. ¿Cómo no reconocerle? Yo quiero decirte algo en esta mañana, hermano. Siéntete privilegiado, siéntete orgulloso. Saca pecho, di: soy un cristiano, soy un hijo del gran rey, del Dios todopoderoso, del Dios único. Amén, aleluya. Y Él está aquí con nosotros. Él se hace sentir a tu lado. Oh, solo tienes que creer y confiar en Él, aleluya. Oh, grande es nuestro Dios. Oh, grande es nuestro Dios. ¿Cómo no adorarlo, hermano? ¿Cómo no adorarlo? Él dio su vida por la tuya y por la mía. Él derramó su sangre para salvarnos, para lavarnos, para limpiarnos. Hoy aquí tenemos la oportunidad de adorarlo, de glorificarle, de cantarle. Apláudale, hermano, apláudale. Oh, grande es nuestro Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Oh, bendito Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hay motivos para estar contentos, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos, mis amados hermanos. Yo en esta mañana invito a nuestra hermana Rocío. Gloria al Señor, y el hermano Julio. Dando vueltas, alabando y saltando.
Convención Internacional Aruba 2026. En un mismo sentir, te esperamos los días 11, 12 y 13 de septiembre. Servicios, viernes, sábado y domingo. Hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Dios bendicionar vosso, nuestra iglesia pentecostal unida Aruba y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasak nos tiene un Dios así na grande, así na bon y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar vosso para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos por visa. Mission Aruba 2025. No tiene nada tu puedes probarnos, poderoso danos oración. La paz de haber amado, tenerle amado, amado, amado. Esta semana creo que la hermana Dalí viaja. Que el Señor Jesús la lleve y la traiga de regreso. Los que vienen, gloria al Señor. Y damos la bienvenida a los hermanos que están de visita aquí, de vacaciones. Que el Señor Jesús les bendiga, son todos bienvenidos. Esta es la casa de ustedes, hermanos. Bien pueden venir cuantas veces vengan a esta isla. Aquí hay un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Y yo creo que es lo más lindo que tiene esta isla, ¿verdad, hermanos? Esta, la amada iglesia del Señor, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, un aplauso para nuestro Dios, aleluya. Bendito nuestro Dios. Así que, hermanos, siéntase feliz, contento, agradecido con Dios. Y vamos a orar por estas peticiones. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias. Oh, en tu nombre, Señor, estamos aquí reunidos en esta mañana, Señor Jesús. Conoces tú la vida de cada uno de mis hermanos. Conoces sus vidas, Señor, sus corazones, sus necesidades, sus debilidades, Señor, tú las conoces. Rogamos a ti, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a permanecer en tu palabra, a esperar en tu voluntad, en tu palabra, Señor Jesús. A veces queremos la respuesta inmediata. A veces tú tomas tu tiempo, Señor, solo tú sabes por qué lo haces. Tu palabra dice que tu voluntad es agradable y es perfecta. Señor, danos esa capacidad de aprender a esperar en tu palabra, Señor Jesucristo, y no desesperarnos, sino que confiemos siempre en ti, oh Dios. Nuestra hermana Idalí, Señor, guárdala en su viaje. Oh, llévale con bien, Señor. Nuestro hermano Rufo va a ser intervenido en el día de mañana. Señor,
obra en esta operación, Señor Jesús. La petición del amigo que trajo aquí en esta mañana, Señor, tú la conoces. Oh, tú conoces todas las cosas. Oh, bendito Dios, en ti esperaremos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Oh, bendito Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Quieren seguir cantando? Bueno, hermano, pero vamos a hacerlo con entendimiento, con alegría, sabiendo para quién lo hacemos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantar 2 alabanzas más antes de escuchar la palabra del Señor Jesús. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo. Amén, amén. Porque soy su hijo. Somos sus hijos. Hoy Aleluya. puedo cantar con libertad, porque soy amado. Porque soy amado. Amén, aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad. hay libertad. Gloria a Dios. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Gloria a Jesús. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, Aleluya. hay libertad. Amén. Libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dígalo, Dios, hermano, hay con propiedad. Hay libertad. hay libertad, Aleluya. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad en la casa de Dios, Gloria a Dios. hay libertad, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar. Somos libres, Amén. somos libres, Somos libres. por su sangre. Gloria a Dios. Libres somos.
Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Gloria a Dios. Goces, hermano, en esta mañana. Aquí está nuestro Única Dios. razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, poderoso, Aleluya. poderoso, 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 poderoso. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso, tú eres solo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres solo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso, Aleluya. Gloria a Dios. Grande es Él, hermano. Merecedor de la alabanza, de la gloria. Oh, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Hermano, está un poco temprano todavía. Yo le invito, hermano, a que cantemos una vez más esta canción, hermano. Dígalo con propiedad. Él es todo poderoso, grande, único. Amén, aleluya. Así que, hermano, aproveche estos 3 minuticos. Cante con libertad al Señor. Goces en la presencia del Señor. Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Que Él reciba esa alabanza con agrado. Aleluya. Gloria a Dios. tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,
hay nadie como tú. Amén. Gloria a Dios, aplauda la presencia de Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios. Es un honor, hermano, es un privilegio. Es una bienaventuranza. Oh, la que tenemos nosotros. Gloria al Señor, al dueño del mundo, del universo. Que Él sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar por los que están cumpliendo años en el día de hoy. Nuestra hermana Daniela, la hermana Gilma, el hermano Octavio, el hermano Raúl. Gloria al Señor. Y si hay otro por ahí que no he nombrado en esta mañana, que esté cumpliendo año en el día de hoy, vamos a regalarle una oración. Gloria al Señor, como lo decía ahorita, es un privilegio, hermano, cumplir años aquí en esta iglesia. Gloria al Señor Jesús. Así que oremos por mis hermanos, que Dios les siga dando muchos años más de vida. Gloria al Señor Jesús. Soberano Dios, gracias Señor Jesús. Oh bendito Dios, hemos estado aquí gozándonos contigo. Gracias Señor Jesucristo. Es un honor, es un privilegio adorarte, cantarte, sentirte en nuestros corazones. Aleluya. Mira mis hermanos, oh Dios, que cumplen años en este día. Bendíceles, Señor. Permíteles seguir cumpliendo años aquí en esta iglesia. En tu iglesia, Señor, tu amada, tu escogida, oh Dios. Bendice a mis hermanos, oh Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, le hemos cantado a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora queremos escuchar su palabra. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Gloria al Señor. Entonces vamos a disponernos ahorita a sentarnos a escuchar la palabra del Señor Jesús. Yo les invito, hermano, que oremos. Ahorita nos sentamos a la mesa. Vamos a orar primero. Y ahorita nos sentamos a recibir la palabra que Dios tiene preparada para nosotros en esta mañana. Él conoce, hermano, tu necesidad. A veces algunos suelen decir: ¿quién le diría al pastor lo que me está pasando a mí? Gloria al Señor, pero no, hermano, no es nadie. Es Jesucristo que habla. Él es el que conoce tu situación, tu vida, tu necesidad. Dios sabe qué necesitas y Él te da la medicina a tu enfermedad. Gloria al Señor. Entendamos eso, hermano. Es Dios. Y como Dios nos ama, hermano, Dios quiere ayudarnos. Solo que tenemos que dejarnos ayudar. Él está dispuesto, pero Dios no va a abrir tu puerta si tú no lo abres. Él no la va a forzar. Él espera que tú le abras la oportunidad. Gloria al Señor, hermanos, soberano Dios. Te damos gracias, Señor. En esta mañana, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Conoce tú la vida de cada uno de mis hermanos. Oh, los amigos que están aquí, Señor. Yo también necesito de ti, oh Dios, háblame. Háblame en esta mañana tu palabra. Oh, cumple, Señor, cumple tu voluntad, tu propósito, según sea tu proyecto, Señor, tus planes, porque tu palabra me dice que son perfectos. Y aquí estamos, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Unge a tu siervo con tu palabra. Respáldale, Señor, nuestro hermano Andrés. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor nos siga bendiciendo. Lo dejo en compañía de nuestro hermano Andrés Díaz. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo cristiano en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da esta mañana de estar aquí. Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Hay razones para estar contentos. Amén. Vamos a, aprovechando que están de pie, ahora presento los saludos. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Y vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a Tito. Amén. Carta del apóstol Pablo
a Tito. Vamos a leer del capítulo 2, los versos 11 al 15. Amén. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, ayúdenme a leer todos por favor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. ¿Pueden estar cómodos, por favor, mis hermanos? Quiero esta mañana saludarles en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos regala esta mañana de estar en este lugar. Amén. Reciban también un saludo caluroso, afectuoso y un gran abrazo del pastor William Díaz, misionero en este lugar. Todos sabemos que se encuentra de viaje. Esta mañana conversamos, ha estado predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. La función del misionero es esa. A veces tal vez se quisiera ir a descansar, pero hay una agenda que cumplir, porque el mundo no se detiene, ¿cierto? Así que estemos orando por él. Hoy estará en una de las iglesias en Pereira, en la iglesia central de Pereira, y allí estará predicando la palabra de Dios. También estemos orando, hermanos. El día de ayer, antier, partió a la eternidad uno de nuestros pastores muy queridos en Colombia, el hermano Rubiel Tavares, un hombre que dejó mucha historia y muchas risas, pero sobre todo predicó a muchos y muchos fueron salvados por la predicación de este hombre en el nombre de Jesús. No oramos por los muertos, oramos por las familias, pero la muerte nos recuerda que esa es la condena a causa del pecado, pero también la muerte nos recuerda que Cristo nos ha libertado de la muerte y tenemos la esperanza de la vida eterna. Amén. Así que estemos orando, hermanos. Dios ha sido bueno con todos. Bueno también contarles, hermanos, algunos estuve compartiendo con los que estuvieron el día jueves acerca de la obra en San Martín, y Dios se ha dejado mover en aquel lugar, está haciendo cosas poderosas, está libertando a las almas. Amén. En este momento estamos atendiendo o dando refán, estamos atendiendo 16 refanes, ¿sí? En ese caso, semana a semana estamos trabajando. Ahí tenemos una foto. Ese es el grupo, uno de los grupos, el día que el pastor William, la hermana Mónica estuvieron allí, y es un grupo que ha venido creciendo. Amén, hermanos. Dios está haciendo en este momento. Hay alrededor de unas 12 personas para el bautismo, de las cuales se bautizaron 4 hace 2 meses. Ahora tenemos a otras 12 personas, de las cuales hay 3 parejas que necesitan organizar, y ustedes saben que hay un orden que establece la Biblia, no lo establece la iglesia, lo establece la Biblia, y en ese orden oramos para que el Señor también provea los recursos y las formas para que estas parejas puedan organizarse, ¿cierto? Así que el Señor
está en control de todo. También contarles, hermanos, en esas refanes que estamos asistiendo, que estamos dando, hay un caso, hay varios casos muy particulares, pero hay uno que me llama fuertemente la atención, de una señora que ha trasegado toda su vida en diferentes sectas religiosas, pero aún en su adultez, ya en su edad madura, en su vejez, me ha dicho: no encuentro una respuesta. Y cuando llegué se mostró un poco resistente, me dijo casi como: he conocido de todo, ¿qué me puedes ofrecer? Y empezamos a conversar con la señora y ella empezó a manifestar su intención. Le dije que si me permitía orar en el nombre de Jesús y me dijo: ore, pero yo no soy capaz de pronunciar ese nombre. En varias ocasiones me dijo: yo no puedo pronunciar ese nombre. Ha vivido una vida tal vez difícil, pero hace 2 semanas yo llegué y me dijo: que el Señor Jesús te bendiga. Y yo le dije, esa fue la sorpresa para mí. Y yo le dije: ¿y qué pasó? Y me dijo: no sé qué está haciendo ese Jesús tuyo, pero siento que se está moviendo alrededor de mí. Y eso habla de que hay un Dios que es poderoso y que responde por nosotros. Amén. Así que, hermanos, hemos orado por personas, algunas de ellas muy enfermas, y Dios está haciendo cosas poderosas. Hay casos, algunos críticos, pero Dios está restaurando, porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, hermanos, sigamos orando, sigamos confiando, sigamos trabajando. Hoy contamos con un grupo de 20 personas bautizadas. Ya hay varias personas que se han reconciliado con Dios. Hay otras personas que están llegando a la iglesia, se están integrando a la iglesia. Hay varias dificultades en términos de lo social en esta isla que necesitan ser intervenidas por Dios. Amén. Como les he dicho en ocasiones, la llaman la isla del pecado del Caribe. Muchas personas llegan a este lugar a desordenarse, más, ¿sí? Más. Pero Dios está haciendo algo poderoso. Y es que donde llega la sana doctrina, esta sana doctrina empieza a cortar, empieza a sanar, empieza a cambiar el territorio. Y no hay lugar donde la sana doctrina llegue y no haya cambio. No hay lugar. Donde el evangelio de Jesús llega, ese evangelio transforma, ese evangelio cambia. Así que, hermanos, bueno, ya les contaba también que tenemos 3 servicios de culto durante la semana. Cuando recién llegamos en diciembre, que estuvimos un tiempo, volvimos, solo estaba el servicio del domingo en la noche. Ahora se estableció el servicio del miércoles y ya se abrió el servicio de la mañana, el domingo. Y muchas personas están llegando a la iglesia. Así que ayúdennos a orar, hermanos. Dios está sanando a San Martín. Y San Martín ya empezó a ser testigo del poder de Dios. Pero hay muchos otros territorios en este Caribe que necesitan de Jesús. Así que vamos para adelante y seguimos confiando en el Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos esta mañana a predicar la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Que sea la palabra de Dios. Y vamos a hablar esta mañana sobre la contraposición entre el moralismo y el
permisivismo. Amén. ¿De qué vamos a hablar? De la contraposición entre el moralismo y el permisivismo desde la perspectiva del apóstol Pablo. Amén. Cuando nosotros nos remitimos a la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué busca la palabra de Dios? Perfeccionar al ser humano. ¿Cuántos aquí somos perfectos? Ese silencio que me dice que sí o que no. Pero hay una intencionalidad de la palabra. La intencionalidad es perfeccionarnos. Tal vez, y lo he dicho en otras ocasiones, que la iglesia es el reflejo de una sociedad. En la iglesia llega cualquier tipo de personas, con cualquier tipo de condición, bajo cualquier escenario de vida. ¿Cierto que sí? Solamente que en la iglesia se encuentra restauración, se encuentra cambio y se encuentra la salvación de Jesús, siendo Jesús el amo y Señor de esta iglesia. Amén, hermanos. Sin embargo, por supuesto, hay dos visiones que son comunes en las iglesias, en las congregaciones. Hay unas visiones que son altamente moralistas. Amén. Son altamente moralistas, es decir, que se enfocan en el comportamiento externo para validar lo interno. Y nos encontramos la otra posición, que son supremamente tranquilos, permisivos, abiertos. Ay, de eso nadie se ha muerto. Y justamente el apóstol Pablo nos recordemos que la Biblia fue inspirada por Dios, pero a lo largo de la historia, durante 1500 años, trabajaron 40 hombres, entre los que tenemos reyes, profetas, agricultores, campesinos, pescadores. Y toda esta historia nos relaciona a un hombre, a Pablo, un hombre que, inspirado por Dios y movido por Dios, porque Pablo vivía, él era un actor altamente moralista desde el Imperio Romano. Él tenía la doble nacionalidad. Recuerden que Pablo era judío en su base, de hecho fue instruido a los pies de Gamaliel, pero Pablo también tenía nacionalidad romana. Él tenía una doble nacionalidad, y en esa época tener una doble nacionalidad no era común. En ese escenario nos encontramos que Pablo también era miembro del ejército, y él ejecutaba algunas de las órdenes o del emperador o del gobernador, o de acuerdo a las autoridades romanas, y perseguía a la iglesia. Pero Dios lo llama en un momento dado, y lo llama desde una perspectiva, digámoslo, para un alto cargo del imperio, para un hombre que tiene un alto honor y una alta posición. Lo llama de manera humillante, si se quiere. La Biblia no dice que él iba en caballo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cayó a tierra. No dice que iba en caballo. Lo del caballo nos lo imaginamos nosotros, ¿sí? Pero la Biblia sí dice que él cayó a tierra cuando se le apareció Jesús. Y cuando él se le aparece, le dice: ¿quién eres, Señor? No lo trató como cualquiera. Le dice: ¿quién eres, Señor?
La palabra Señor está hablando de una condición de posición superior a la de un siervo. Y en esa condición él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le pregunta: ¿y cuál es tu problema conmigo? Claro, la Biblia no lo dice así. Sí, no escriba así Pablo, ¿cierto? Él dice: ¿y qué tengo yo contigo? ¿Sí? Y nos encontramos a un apóstol que fue llamado después de que Jesús hubiese andado con los 12 apóstoles. De hecho, él se autodenomina el apóstol abortivo, el apóstol que salió por allá después de una condición particular, pero Dios lo llama. Y Pablo en principio no tenía, porque él era altamente moralista por efecto de su rol dentro del ejército, y tenía que hacer cumplir la condición del imperio desde el comportamiento y desde la conducta, tanto que se obligaba a los cristianos a renunciar a su fe desde una posición moralista y política. Pero en esa condición Dios lo llama, y cuando Dios lo llama, claro, la gente cuando dicen que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso se convirtió, todo el mundo: ¿cómo? Viene por nosotros. Se está metiendo, se camufló, ¿cierto? Tenemos un espía adentro. Y entonces inmediatamente la gente no le tiene confianza. La gente no le tiene confianza. Y uno diría de manera razonable, pues que difícil tenerle confianza a quien mató a mis compañeros, ¿cierto? A los hombres de fe, a quien persiguió a la iglesia. Y no pasó un día ni 2 días, pasaron años, hasta que la iglesia de esa época empezó a tomarle confianza al apóstol y empezó a darse cuenta que de verdad quien había llamado a este hombre había sido Jesús de Nazaret. Y Pablo empieza en su ministerio y en su trayectoria a ser inspirado por Dios y escribir a las iglesias. Y escribió a diferentes iglesias. Pero hay una característica muy interesante de Pablo. Pablo habla del comportamiento del ser humano en su relación con Dios y la ética del hombre en relación con Dios. Así que pareciera ser que la ética de Pablo, o lo que Dios estaba formando en Pablo, era un hombre que administrara la iglesia, que enseñara a la iglesia a vivir como iglesia y a tener una relación con Dios desde la santidad y desde la buena praxis que debe tener un cristiano. Así que la ética del apóstol Pablo no puede reducirse a un mero catálogo de prohibiciones. Porque pareciera ser, cuando leemos la Biblia, pareciera ser que el apóstol Pablo, cuando escribe a las diferentes iglesias, a los diferentes pastores, entonces empieza a decirles: hey, ten cuidado de ti y de la doctrina, ¿cierto? Como que: hey, tú, tranquilo, ¿cierto? En tiempo de mundial, ¿no? Así que la ética del apóstol Pablo no se basa en prohibiciones, ni tampoco en una proclamación de libertad religiosa carente de obligaciones. Es decir, lo que el Espíritu Santo inspiró en el apóstol Pablo para escribir a las iglesias no se basaba en la prohibición cerrada y rotunda, ni tampoco en la apertura permisiva de hacer lo que bien les pareciera. Por el contrario, pudiéramos pensar que el pensamiento moral del apóstol, inspirado por el Espíritu, surge de la obra salvadora de Jesucristo. Amén. De la incorporación del creyente a Cristo y de la presencia transformadora del Espíritu Santo. Porque Pablo se centra en ese escenario. Pablo no se centra en un componente distinto a Cristo. Él busca construir a Cristo dentro de la vida de la iglesia. Así que
desde esa perspectiva, el moralismo y el permisivismo constituyen dos deformaciones opuestas. Son dos deformaciones opuestas, pero relacionadas de la ética cristiana. El que es excesivamente moralista y el que es excesivamente permisivista. El permisivo. El moralismo separa la obediencia de la gracia y convierte la conducta en fundamento de aceptación delante de Dios. Mientras que el permisivismo separa la gracia de la transformación y convierte la libertad cristiana en autonomía individual. Dos cosas muy peligrosas. Dos cosas muy peligrosas. El permisivismo, entonces, en el permisivismo, el ser humano pretende salvarse o justificarse mediante su desempeño. Cómo me visto, cómo hablo, cómo me proyecto, cómo hago, solo desde su desempeño. En el segundo, es decir, desde el permisivismo, se pretende recibir la salvación sin someter su vida al señorío de Cristo. Y las dos de entrada están lejos de lo que enseña la Biblia. Esa no fue la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia. Sean altamente moralistas o sean altamente permisivistas, no. Así que cuando nos encontramos con las cartas de Pablo a lo largo del Nuevo Testamento, ¿cuántas cartas escribió Pablo? 13 cartas que se le asignan directamente al apóstol Pablo. La ética paulina es una ética, es un comportamiento humano, es una forma del carácter humano, porque a eso se refiere la ética. Es una forma del carácter humano de participación en Cristo. Y es una ética que forma la relación entre el hombre y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nos habla de un amor sacrificial, nos habla de una santidad entre hermanos y nos habla de una esperanza de un nuevo mañana. Y todos estamos esperando ese mañana, ¿cierto que sí? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levánteme la mano uno que quiere ir al cielo. Sí, oye, hay algunos que no la levantaron. ¿Para dónde quieren ir? Así que la ética de Pablo, plasmada en la Biblia, inspirado por Dios, no es moralismo, porque la obediencia, cuidado con esto, la obediencia per se a ciertos dogmas no produce salvación. Tampoco el permisivismo, porque la salvación produce necesariamente una nueva manera de vivir. Y me explico en lo primero. No es que no se requiere la obediencia se requiere de manera directa. ¿A quién? A Cristo. Tenemos que obligarnos con Cristo y tenemos que vivir para Él y tenemos que basarnos en Él. Pero también esa obligación nos lleva a nosotros a entender que hay unos comportamientos que, si bien la sociedad los sanciona como equivocados, nosotros tenemos que someternos a la visión de la palabra para no ir en exceso y permitir que Cristo sea formado en nosotros. Así que hoy más que nunca tenemos que entender que el moralismo es la reducción de la vida cristiana al cumplimiento de normas. Y eso es excesivamente peligroso. Es excesivamente peligroso. Al cumplimiento de códigos, de tradiciones, de apariencias y tal vez de alguna forma de control o manipulación comunitaria. Y realmente, en este sistema moral que estaba mediado desde el apóstol Pablo, Pablo está escribiendo a ese sistema
el apóstol Pablo plantea que la aceptación de la persona desde un sentido moralista depende única y exclusivamente de su rendimiento religioso. Y Pablo hace un llamado de atención. ¿Recuerdan la historia cuando con los judaizantes que estaban obligando a volver a circuncidar a los nuevos conversos? Esa es una forma excesiva de llevar la gracia a cumplir una condición que ya no está en el hombre. Eso es el moralismo religioso, a cumplir condiciones que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero el otro, el permisivismo, también en una condición muy difícil de Pablo, en la que Pablo se encontraba en esa sociedad, entendían el uso de la gracia, el amor y la libertad para minimizar la gravedad del pecado. Como que aquel pecó, no, tú, tranquilo, no hay problema. Y realmente relativizaban los mandamientos bíblicos y negaban la necesidad de arrepentimiento, de disciplina y de santificación. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos términos. El moralismo que nos lleva a cumplir condiciones excesivas y el permisivismo que nos lleva a que todo vale. Y en ese sentido, Pablo no utiliza esas palabras modernas, no, esas son palabras hoy nuestras, como categorías, tal vez digámoslo, categorías técnicas, pero sin embargo enfrenta realidades equivalentes. ¿Cómo? Hablemos de la confianza en las obras de la ley como fundamento de justificación. La pregunta es, ¿en la gracia se cumplen las obras de la ley? ¿En la gracia se cumplen las obras de la ley? ¿Estamos sujetos por la ley? Ahora estamos sujetos por la gracia. En ese entonces también se hablaba de jactancia religiosa, la imposición de algunas condiciones culturales como requisitos para la salvación. En otras ocasiones se utilizaba la libertad como ocasión para la carne. La idea de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y de hecho Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué dice el apóstol? De ninguna manera. Y eso es categórico, de ninguna manera. Se buscaba una espiritualidad en esa época porque había una proliferación religiosa gigante. La condición, estaban bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano imponía sus leyes, pero también su religión. Desde la historia venían bajo el poder de los griegos o del Imperio griego, con las mitologías y la adoración a todas sus deidades. ¿Sí? Y tenían en su base religiosa los judíos el judaísmo, que les imponía severas normas morales de cumplimiento de la norma para que Dios aceptara esa relación. Entonces estaban bajo una condición griega y romana bastante permisiva. Dioses para todo, y la forma de adorar a sus dioses era desde el libertinaje propio de su cuerpo. Esa era la deidad griega, esas eran las deidades romanas. Justamente hablaban de condiciones para adorar a unos dioses, a otras diosas. Entonces tenían que ir a tener prácticas sexuales aberrantes unos con otros para presentarle sacrificio a esos dioses. La condición no era fácil. El cristianismo, pensamos, no, es que ser cristiano antes era más fácil porque no había tanta tecnología. Era igual de complicado que ahora. Era igual de complicado que ahora. Pero también tenían que sujetarse a las normas de la ley mosaica. Y la norma de la ley mosaica decía, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? O cumples y te comportas o la cosa no va bien. Y por supuesto, también habla de una realidad sobre la tolerancia eclesial
frente a conductas que eran destructivas. Así que pudiéramos hacernos una pregunta esta mañana: ¿cómo construye el apóstol Pablo una ética que rechaza simultáneamente la justicia por méritos y la libertad sin obediencia? ¿Y cómo estas dos pueden dialogar una con la otra en una doctrina santa que está plasmada en la Biblia? Y nos encontramos con un grave problema. Así que tengamos en cuenta, de manera general, cuando nosotros vemos a Pablo, nos encontramos con un hombre judío del siglo I, formado en las escrituras porque conocía la ley, ¿cierto? Conocía la ley, y activo en las ciudades del mundo grecorromano. Sus comunidades enfrentaban problemas concretos. ¿A qué se enfrentaba el apóstol Pablo desde esa perspectiva? Problemas de sexualidad, problemas de idolatría, problemas de divisiones sociales, problemas de riqueza y pobreza, problemas matrimoniales, esclavitud, porque en esa época había esclavitud, conflictos étnicos, raciales entre ellos, culto y ejercicio de los dones espirituales. Dígame qué hay de diferente de ese momento a este momento. Y realmente nos encontramos con una realidad paralela, bastante parecida. Así que la ética paulina aparece presentando tres clases de exhortación. La primera, enseñanzas generales sobre la santidad, el amor y la vida cristiana. Y apenas vamos empezando. ¿Sí? ¿Están listos? Por favor, ajusten sus cinturones. Apenas estoy dando indicaciones. Yo quedé conectado con lo de anoche. Y vida cristiana. 2, las orientaciones relacionadas con problemas específicos en las congregaciones. Si hay turbulencia, tú tranquilo. Y 3, instrucciones sobre el orden, el ministerio y la vida en la iglesia. Así que la perspectiva ética y de vida cristiana que nos plantea el Espíritu Santo a través de la escritura de Pablo, nos plantean una construcción integral en la que se busca consolidar una verdadera relación con Cristo y no una verdadera relación con el yo. Amén, hermanos. Se busca relacionar una verdadera construcción íntima con Cristo y no ser gobernados desde lo que somos nosotros. Así que nos encontramos que la ética bíblica de Israel, Pablo, conociendo esa ética bíblica de Israel, nos enseñaba o se le enseñaba a la gente de la época que Dios es santo. Se cumplía en Israel. Pregunta, ¿se cumple hoy? ¿Qué pasó? ¿Se cumple que Dios es santo? Se cumple que Dios es santo. El ser humano fue creado para representar a Dios. Amén. ¿Se cumplía ya? Sí, se cumple hoy. Somos la imagen del Dios invisible. Amén. Se hablaba de la conducta con una dimensión de pacto, de una dimensión ceremonial real, de entrega. Se hablaba desde la perspectiva de la idolatría que produce el desorden moral, de una justicia hacia el prójimo que veneraba el culto y que trascendía la relación para amarse entre unos y otros. La Biblia nos enseña a orar los unos por los otros, a cuidarnos los unos a los otros, a tener una relación con Él. Así que el amor a Dios y al prójimo resume la orientación de la ley y una promesa especial. Dios prometió escribir su ley en el corazón y dar su espíritu para obediencia. Por eso, cuando nosotros nos encontramos en esa relación, yo les decía al principio que nos encontramos en una coyuntura,
porque pareciera ser que hubiesen dos tendencias dentro de las iglesias. La tendencia del moralista altamente exigente, casi que tiene que circuncidarse, ¿sí? Y nos encontramos la conducta del permisivo, del que eso no es pecado. El uno el que magnifica el efecto y el otro el que lo minimiza. Y nos encontramos con una realidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habitaba en ciudades moldeadas, insisto, por la filosofía griega, por la administración romana, por religiones paganas, por un sistema patriarcal y por la esclavitud. Había estratificación socioeconómica, estaban las tres clases: los ricos, la clase media y los pobres. Y con los pobres, las viudas y los huérfanos. Pero no solo se encontraba no solo se encontraba frente a estas realidades, había una proliferación de ideas muy complicadas. Estaban los estoicos. Hoy todavía se han vuelto más vigentes que nunca y quieren cambiar la realidad del evangelio por la superación del ser humano. Problema. Estaban los cínicos, no, los de la corriente filosófica, ¿no? Los cínicos, los epicúreos y los moralistas que discutían distintos asuntos como el autodominio. La Biblia lo llama, ¿cómo llama el autodominio? Dominio propio. La libertad interior, las pasiones, la virtud, la conciencia, la naturaleza, el deber, la vida conforme a la razón, la amistad y la administración del hogar. Y Pablo coincide con que algunas de estas tendencias podían ser usadas dentro de las iglesias para deformación de la relación con Cristo. Y en ese orden de ideas, Pablo, cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo, al final, ¿quién es el autor? ¿Pablo o el Espíritu Santo? Al final no era Pablo, es el Espíritu Santo que se distancia de esas líneas de pensamiento. Y por eso establece que la razón humana no es el poder definitivo de transformación. Hay gente que piensan que por su lógica racional pueden hacer lo que quieran, y de entrada les voy a decir, están equivocados. Porque Romanos 12:12 dice: renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no es por razonamiento humano que el hombre alcanza la transformación real. Pablo se distancia planteando que el problema humano no es solamente la ignorancia, sino el pecado. Porque en la filosofía griega y en el impacto romano había un problema, y era que todas las personas que no estudiaban eran ignorantes. Y claro, eso tiene un sentido lógico, pero esa ignorancia los llevaba a tener desde su línea de pensamiento lejanía de lo que socialmente debía estar aceptado. Pero Pablo nos establece esa relación y nos habla del pecado como la separación del hombre con respecto a Dios. Y cuando establece esa condición, entonces dejó de poner el centro en el hombre y lo puso en aquel que puede restaurar, cambiar y sanar el problema del pecado. La virtud no se alcanza por autosuficiencia. Hay quienes se creen autosuficientes. Hay quienes que creen yo puedo y se levantan todos los días: yo puedo, yo soy capaz, lo voy a lograr, vamos para adelante, tú puedes, lo vas a lograr, no te vas a caer, no te vas a chocar. ¿Sí? Y es una autosuficiencia donde se eleva el ser humano por encima incluso de su creador.
Y eso es otro problema gigante. La transformación procede de la unión con Cristo y de la acción efectiva del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. ¿Recuerdan los Gálatas? Ay, oh Gálatas, ¿cómo les dice? Insensatos. Eran Gálatas. Esos Gálatas eran fregados. Esos Gálatas, los de Galacia, ellos no eran fáciles. Ellos no eran fáciles. Los de Galacia, ellos eran autosuficientes, tenían una condición, encima les llamaban la atención y se ponían enojones. Menos mal eso aquí no es. Ustedes no están en Galacia. Los Gálatas tenían esa condición. Y por allá sale el apóstol y les dice, es que las obras de la carne son, leámoslo, Gálatas, vamos a leer Gálatas 5, ¿sí? Gálatas 5, 19, si me ayudan en pantallas, por favor. Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿sigue? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué los amonesta? ¿Por qué los amonesta? Porque era el status quo, era el común denominador de lo que hacían en Galacia. Cosas contra las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no insista, el pecado es pecado. No le busque nada más. El pecado es pecado. Y vamos al verso 22 y dice: más, y hace una contraposición. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Así que cuando nos encontramos en esta relación, Pablo, cuando escribe, simplemente no está hablando Pablo, está hablando un Dios que está dando conciencia al hombre y diciéndole: no es por supremacía humana, no es por intención de raciocinio, no es por capacidad de logro, no es porque te sientas, permítanme la expresión, muy macho o muy hembra. Es porque el Espíritu Santo tiene el poder para gobernar, para cambiar, para transformar, para liberar y para quitar todo eso que no le sirve a la vida del hombre. Así que nos encontramos en esa relación. Y en esa relación Pablo habla de una ética cristocéntrica. Y él nos habla de la revelación del carácter de Dios, del modelo de una nueva humanidad. ¿Cómo es el modelo de una nueva humanidad? Dice: con Cristo estáis, ¿qué? Juntamente crucificados. ¿Y qué se crucificó en la cruz? ¿Qué se crucificó en la cruz? El pecado que tenía poder sobre la carne. Eso fue lo que se clavó en la cruz del Calvario. El pecado que produce muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense que inmediatamente
Cuando la Biblia habla del bautismo, dice que una persona cuando es bautizada muere. ¿A qué muere? ¿A qué muere? ¿A qué muere? ¿A qué muere? A la vieja vida, al viejo hombre. Eso lo dejó allá. ¿Y quién es el viejo hombre? El 19, 5:19. ¿Quién es el viejo hombre? No, Gálatas 5:19. ¿Quién es el viejo hombre? El que vivía en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia. Siga por favor. En idolatría, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, homicidios, borracheras, orgías y cuanta cosa había. Eso es lo que queda sepultado en el bautismo. Por eso el bautismo no es solo un acto ceremonial para pertenecer a la iglesia pentecostal. El bautismo es el acto mediante el cual hacemos un verdadero pacto con Dios, en el que somos muertos al pecado y resucitamos en una nueva vida. Por eso no podemos vivir al vaivén del mundo, de lo que nos digan los estoicos, de lo que nos digan las redes sociales, de lo que nos diga el mundo. Ahora usted y yo hemos nacido para Cristo y en Cristo estamos nuevos. Dele ese aplauso a Él, por favor. El creyente, de acuerdo al apóstol Pablo, es llamado a tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? La humillación voluntaria. No que me humillen, sino que yo me humillo voluntariamente. La humillación voluntaria, el servicio y la entrega de Cristo que cambian la vida del ser humano. Así que cuando una persona se entrega a Jesús, cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué es lo que está recibiendo realmente? ¿Qué es lo que está recibiendo realmente? ¿Está recibiendo la salvación? Sí. ¿Está recibiendo la gracia? Sí. ¿Está recibiendo el perdón? Sí. Pero también está recibiendo una nueva vida. Porque ya no podemos ser gobernados por el pecado. Ahora tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Gálatas 6:2, que habla de la ley de Cristo. Gálatas 6:2 nos habla de la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que esa ley de Cristo puede comprenderse como la forma de vida determinada por el amor sacrificial de Cristo y nos relaciona de forma directa con la cruz, que constituye la medida suprema del amor y el centro de la ley de Cristo. Antes la ley obligaba al hombre a morir a causa del pecado. Pero para que el hombre fuera librado del pecado, entonces hacía remisión del pecado. Y recuerde que el día de la expiación o del Yom Kippur habían dos ceremonias: la ceremonia del sacrificio del cordero, que era inmolado, y la historia del cordero, que en el que se hacía el traspaso del pecado y que luego él era llevado al desierto para anunciar que el pecado ya no estaba delante de la presencia de Dios. De la misma manera, la Biblia dice que así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, asimismo por un hombre entró la salvación para todos los hombres. Pero la salvación tiene unos compromisos de vida cristiana. Amén. La salvación tiene unos compromisos de vida cristiana. Según la Biblia, el Espíritu Santo
libera de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios habita en el creyente. El Espíritu de Dios da muerte a las obras de la carne. El Espíritu de Dios produce cercanía entre los hermanos. El Espíritu de Dios renueva la mente, capacita para confesar a Jesús como Señor y nos da dones y ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Produce un fruto moral de buen comportamiento social. Es que el moralismo no es que sea malo, el problema es el exceso de moralismo que nos está llevando. Es que mira, y no comen y no duermen por estar ahí. No, eso no es lo que nos enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que debemos vivir según la obra del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿A usted quién le dijo que aquí todos somos perfectos? ¿O que todos entramos en el mismo nivel de perfección? ¿Estamos en lo mismo? ¿Estamos en el mismo nivel de perfección? No, hay unos con un proceso y otros con otro. A unos el Señor les tiene que curar aquí. A otros los tiene que curar en otras formas. Pero el que hace la obra es Dios. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros como iglesia? Abrir el espacio para que el Espíritu Santo se mueva en la vida de la iglesia, para que la obra de Dios se perfeccione en nuestra mente y en nuestro corazón. Por supuesto, la iglesia debe tener un comportamiento moral excepcional frente al mundo. Debemos ser testigos, no por obligación, sino por gratitud. Debemos ser personas que hablemos de Cristo y sintamos a Cristo de verdad en nuestra vida, de verdad en nuestra mente, en nuestras conversaciones, en cómo nos comunicamos con otros. Recuerde que las malas conversaciones, y no lo dice cualquiera. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que yo quiero decirles, iglesia, la libertad cristiana está orientada por el Espíritu, pero dirigida hacia el servicio con amor. Cuando nosotros hablamos de la permisividad, estamos hablando de un comportamiento que nos aleja definitivamente de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos encontramos frente a Dios y nos encontramos frente a lo que Él hace, entonces nos encontramos en una condición que realmente tenemos. Si queremos ir al cielo, tenemos que obligarnos voluntariamente con Cristo. Y eso es también una contraposición. ¿Cómo es que yo me obligo voluntariamente? ¿Cómo es que yo me obligo voluntariamente? Es cuando alguien no me somete a la presión. Es que tienes que ser así, así, así. No, es cuando el Espíritu Santo te conecta. Pero que cuando escuches la palabra te traspase como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que te dice: hey, ten cuidado de ti y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque cuando la doctrina es una doctrina perfecta, ¿cuántos dicen amén? La doctrina es una doctrina perfecta, necesita adornos. Sin embargo, cuando la Biblia dice ten cuidado de ti, te pone como ejemplo y me pone como ejemplo para que seamos personas correctas, hagamos lo correcto frente a Dios y frente a la sociedad. Al moralista, a quien ha confiado más en su conducta que en la cruz, a quien conoce reglas pero ha perdido misericordia, a quien corrige a todos pero no se deja corregir, a quien ha confundido la santidad con superioridad moral
Y resulta que la santidad no es superioridad moral. La santidad es ser separado, apartado para Cristo. Pero eso no me hace superior a nadie. Al contrario, me hace ser una persona agradecida con un Dios que me ha hecho todo para que usted y yo tengamos vida eterna. Al permisivista, a quien ha utilizado la misericordia como excusa, no le interesa sino que le hablen de amor, 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 amor y misericordia. Pero cuando le hablan del pecado es como si la cosa no fuera bien. No. La Biblia, el Evangelio anuncia y denuncia. Usted sabe cuál era la función de los profetas. La función de los profetas era anunciar a Dios, pero denunciar el pecado. ¿Los querían? No los querían. No los querían. Algunos de ellos fueron matados, asesinados. Algunos de ellos fueron perseguidos. A quien ha utilizado la misericordia como excusa, a quien ha normalizado la desobediencia. Ay, sí, no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada, no pasa nada. Sí. A quien dice que ama a Dios, pero rechaza la palabra. A quien dice, a quien llama libertad, a lo que secretamente lo esclaviza. Pero Jesús, hay algo muy interesante que ocurre con la mujer adúltera. ¿Recuerdan la mujer adúltera? ¿Qué le dice Jesús a la mujer adúltera? Entre muchas otras cosas. ¿Él la condenó? ¿Pudo condenarla? Según la ley, ¿quiénes la condenaron? Una sociedad altamente moralista. Pero cuando Él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Él no les dijo el que no tenga pecado. Cuando Él hace esa declaración, está diciendo, el que crea ser el Mesías, tire la primera piedra. Porque en la ley de Moisés solo había un hombre sin pecado, el Mesías, que era el que venía a libertar. Entonces no es que los libere de la culpa, porque a veces el permisivista hace eso. No, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. A ver, ¿quién se atreve? Y entonces inmediatamente empezaron a soltar las piedras, porque sabían que si alguien osaba decir que estaba sin pecado y lanzaba la primera piedra, entonces la ley le iba a caer encima a ese, porque tenía que demostrar que él era el Mesías. Y entonces Jesús siguió allá escribiendo en tierra cuando levantó la mujer. ¿Y dónde están los que te acusan? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Le dio permiso para seguir haciendo? ¿Qué le dice? Vete y no peques más. El que confiesa su pecado alcanza misericordia. No se trata de ser perfectos, se trata de reconocer que necesitamos la gracia del Cordero que ha sido derramada a favor de su pueblo y de su iglesia. Y eso nos obliga a tener una verdadera relación con Dios. Porque no seamos ni muy aquí, que no hay nadie más santo que nosotros, ni nadie aquí que piense que todo se puede hacer. La Biblia establece equilibrios, relaciones. ¿Sabe qué dice? Una conducta altamente, no moral, pero sí espiritual. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando el espíritu del hombre se une al espíritu de Dios, un solo espíritu es con él. ¿Usted se imagina ser gobernado por el Espíritu Santo? ¿Usted se imagina ser gobernado por Dios? Eso tiene que ser algo realmente hermoso, gigante, transformador, que cambia la mente, el corazón, realmente cambia la estructura humana.
Así que deja de estar escuchando por ahí cosas que no convienen, porque empezamos a mezclar. Hay una forma, no lo dice la Biblia de manera directa, pero sí hay una forma de adulterar espiritualmente. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es la ruptura de un pacto. ¿Por qué las parejas cuando se casan se ponen un anillo? Porque representa un pacto. Y ese pacto es la unión interminable. ¿Por qué una circunferencia? Porque no tiene principio ni fin. Y esa es la unión perfecta, o que puede representar la unión perfecta entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasa cuando alguno de los dos adultera? ¿Qué se rompió? Se rompió el pacto. Y cuando se rompe ese pacto genera transgresión, y esa transgresión genera dolor y causa unas consecuencias terribles. Pero de la misma manera, si el espíritu del hombre se puede unir al espíritu de Dios en una sola relación plena espiritual, basado en la influencia y en el poder del Espíritu Santo, la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristéis. Es decir, no lo apagues, no lo entristezcas. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo empiezo a escuchar filosofías, estoicismo, que me hace mejor, y empiezo yo como a levitar y a caminar como en las viejas estructuras literarias infantiles, que caminaban en zapaticos de algodón y que ponen al hombre en una superioridad moral y espiritual por encima de todos, pues quiero decirles, eso corroe, corrompe, destruye la relación con Dios. Porque la relación con Dios no se basa en la superelevación del hombre o del ser humano. La relación se construye en la verdadera intimidad de un Dios que es perfecto con un hombre imperfecto para perfeccionarlo. Dele ese aplauso a él, por favor. Por eso yo quiero decirles, estimados hermanos, aquí está la iglesia del Señor. ¿Somos la iglesia del Señor? ¿Hemos sido comprados a precio de sangre? ¿Tenemos una relación con Cristo? Pues cuídela, cuidémosla, porque si no la cuidamos, ¿a dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a terminar? ¿Se requiere obediencia? Se requiere obediencia. ¿Se requiere cumplimiento de la palabra de Dios? Se requiere cumplimiento. Manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu. Y no te dice que el fruto del Espíritu, que son frutos, por eso no está en plural, para que escojas unos y otros no. No, más el fruto del Espíritu tiene todos esos nutrientes espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dice: y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué tenemos que poner un policía a ver si alguien se va a portar bien? ¿Por qué tenemos que poner a alguien que nos vigile si nosotros hemos tenido una relación plena con Cristo? Y el Espíritu Santo inmediatamente te dice, cuando vas a hacer algo mal, Él te advierte, Él te dice: hey, ten cuidado, cuidado con lo que vas a hacer, cuidado con lo que hablas, cuidado donde tocas, cuidado donde caminas, cuidado con lo que miras. El Espíritu Santo te mueve a toda verdad. Qué bueno que no necesitáramos a nadie que nos vigile, sino que tengamos una plena relación con Cristo, que nos haga sentir hijos del reino y que pertenecemos a su reino. La verdadera vida cristiana se vive en Cristo. Si crees que tener vida cristiana es venir a la iglesia, yo quiero decirle: sigue viniendo a la iglesia, porque no has comprendido la verdad. No, la vida cristiana no se basa: entonces me quedo afuera. Pues también le dice: cuidado con esos que no se congregan. ¿Sabe por dónde viene la fe? ¿Cómo se produce la fe?
¿Por el oír qué? La palabra. Y entonces si una persona no viene a la iglesia, no escucha la palabra, dígame si esa persona se calienta o se enfría. Se enfría porque no escucha la palabra. Esto no se trata de ser mojigato, de parecer sacristanes de culto en culto. No, Señor. Esto se trata de verdad querer tener la presencia de Dios en la vida del creyente. Por eso cada vez que puedas, así sea cansado, llegado del trabajo, cansado de lo que ha vivido en el día, ven y congrégate y encuéntrate con tu Dios. Tengamos una vida plena de relación con Dios. Tengamos una vida plena. Esos que piensan, ay, tanto culto. Es que hay poder, tanto culto. ¿Hay poder en quién? Yo les voy a decir, hermanos, iglesia, necesitamos tener una verdadera relación con Dios. Y esa relación con Dios nos lleva a vivir una vida plena en Él. ¿Usted sabe qué es usted para el mundo? Nada. Perdón la franqueza. Pero para el mundo usted no es nada, usted no es nadie. Usted no significa nada. Pero Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele ese aplauso a Él, por favor. Pónganse en pie, por favor, esta mañana. Iglesia, necesitamos tener una verdadera relación con Dios. Obedecer no por obligación, sino por compromiso real. No podemos permitir que cualquier cosa pase como si nada pasara. Necesitamos que sea Dios el que obre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que sane, que cure, que Él cambie esa vieja naturaleza. Es que ya morimos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo? Y dice la pregunta, hace la pregunta el apóstol: ¿cómo perseveraremos en el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Un muerto viviente o qué? Es que a veces pareciera ser que intentamos resucitar lo muerto. ¿Sí? Pareciera que intentamos resucitar lo muerto y hacer salir ese viejo hombre. Y claro, a veces intenta salírsenos, ¿sí o no? A veces uno va ahí por ahí en la calle y uno dice, pero ¿cómo, Dios mío? ¿Cierto? Y usted siente que empieza como a recogerle desde sus adentros y a salírsele. ¿Sí o no? ¿Lo ha sentido o no lo ha sentido? ¿Cierto? Ay, no, ¿cómo vamos a decir que no? Lo hemos sentido, pero inmediatamente llega la gracia de Cristo, el poder del Espíritu Santo y te dice, tú, tranquilo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así que yo quiero decirte, iglesia, este día Dios quiere transformar esa mente y ese corazón. No seamos tan elevados que seamos superiores a los demás, pero tampoco tan permisivos que dañemos la relación con Dios. Y yo quiero orar por alguien esta mañana que quiera tener una vida cristiana conforme a la palabra, conforme a lo que enseña la Biblia. Yo quiero orar por alguien esta mañana. Y vamos a orar para que el Señor nos bendiga. A veces estos sermones no producen Espíritu Santo. A veces no nos hacen saltar como a veces saltamos. A veces pareciera ser que no nos vuelve tan eufóricos. Pero la palabra llega, cambia, transforma. La palabra sana, restaura, limpia. La palabra hace nuevas todas las cosas. Produce fe, produce convicción, produce firmeza, produce una realidad verdadera en Cristo. Así que yo quiero invitar a los diáconos, si me quieren ayudar a orar acá, por favor. Hermanos, necesitamos que Cristo crezca en nuestra vida, que Cristo crezca en nuestro corazón.
El apóstol Pablo estaba sujeto y sometido a cualquier presión de cualquier tipo. Igual usted y yo estamos sometidos a cualquier presión de cualquier tipo, pero ahora usted y yo estamos en Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que necesitamos que Cristo gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros para bendecirnos, que tu gracia esté para ayudarnos, que tu gracia esté para cambiarnos y transformarnos. Necesitamos tener una vida de relación contigo, una vida de cambio, una vida continua cerca de ti. Ayúdanos, oh Dios, a no vivir bajo el vaivén del moralismo excesivo ni del permisivismo, sino dominados por el poder de tu palabra. Y que tu gracia esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Amén, gloria a Dios. Dele ese aplauso con libertad al Señor. Aleluya. Grande es nuestro Dios, hermanos. De verdad que cada día nos damos cuenta cómo nos ama Dios. Dios quiere que cada día seamos mejores cristianos. Gloria al Señor. ¿A cuántos les ha hablado Dios en esta mañana? Gloria al Señor. Así que mi hermano y amigo, yo le invito a que pongamos esta palabra por obra. Vivamos el Evangelio, vivamos la palabra de Dios todos los días aquí en la iglesia,
pero allá afuera también, hermano, donde vayamos, seamos verdaderos adoradores, verdaderos cristianos. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano, vamos a ser despedidos. Démosle gracias a Dios por este día y por la oportunidad que tuvimos de venir aquí a escuchar su palabra, a aprender de Él. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado en esta mañana, Señor Jesús. Permite que esta palabra que hemos oído, Señor, la vivamos todos los días, aquí afuera, donde vayamos, Señor. Seamos verdaderos cristianos, hacedores de esta palabra, como dice tu palabra, Señor Jesús. En esto mostramos que te amamos, Señor, porque obedecemos tu palabra. Hacemos lo que tú dices que hagamos. Ayúdanos, Señor, a cumplir, a vivir todos los días este Evangelio Santo. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.